Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Qué alegre empezar a ver que se están conectando y ya hay más de 200 en nuestro webinar de hoy. Es una bendición poder ver que se están conectando de diferentes países, así que le doy buenas tardes a los que están todavía en un horario de Centroamérica, pero también desearle una bendecida noche para los que están del lado de Suramérica que ya está entrando la noche. Así que sean bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida de parte de las 12 sociedades bíblicas que nos hemos unido de tanto de Centro, Norteamérica y también de Suramérica. Y hoy sabemos de que va a ser de mucha bendición. Hoy tenemos también, como ya saben, un taller muy especial y hoy no va a ser la excepción. Como ya saben muchos de los que se están conectando, como sociedades bíblicas, nuestra misión es difundir la palabra de Dios y nosotros siempre lo hacemos por medio de diferentes proyectos, traduciendo la palabra a las lenguas nativas, a las lenguas de cada uno de nuestros países. Y hoy estamos aprovechando precisamente esta virtualidad que nos ha permitido llegar a los diferentes países. Así que quiero agradecer también a los que se están conectando por medio de Facebook, que también sean bendecidos en cada uno de sus países. Sabemos de que todos los que están entrando serán de gran bendición y no sin antes vamos a dar una oración para poder iniciar en esta tarde noche con bendiciones. Acompáñenme, por favor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde, por esta noche ya, Señor. Sabemos que tus bendiciones y tus misericordias son nuevas cada mañana y este día no fue la excepción. Gracias por cada uno de los hermanos, de los compañeros que se están conectando en este momento. Gracias porque sabemos que tu palabra sigue llegando a todo lugar, a toda nación, Señor. Gracias porque tu palabra sigue llegando, Señor, a los lugares más alejados de nuestros países. Padre, ayúdanos como sociedades bíblicas a poder seguir traduciendo tu palabra para poder llevar a toda persona, para que tengan acceso en el idioma y en el formato que responde al corazón de las personas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, decía en oración también en el idioma y formato, y para mí es de enorme alegría mencionarles que tanto México y Guatemala, este mes estamos celebrando el mes de la Biblia. Estamos celebrando el acceso a la palabra de Dios. Estamos celebrando que en nuestros países todavía podemos eh, evangelizar, todavía podemos llevar esa palabra de Dios a todo lugar sin ninguna restricción. Así que en Guatemala y en México estamos celebrando esa bendición. Las otras sociedades bíblicas celebrarán el mes de la Biblia en septiembre, pero les invitamos a que se unan junto con nosotros desde ya a celebrar este mes. Quiero comentarles o hacer un par de comentarios para los que se están conectando para poder tener un mejor taller. Por favor, siempre tengan silenciados sus micrófonos. em, Pueden hacer preguntas en el chat y hay un hermano que está identificado como preguntas, así que al chat interno de él pueden escribir su pregunta y vamos a tomar algún tiempo para poder responder sus preguntas. Recuerden también poner su nombre y el país de donde nos están viendo, porque al final del taller vamos a estar haciendo un sorteo de un recurso bíblico y usted va a poder obtener ese recurso bíblico de su sociedad bíblica local. Así que por favor ponga de dónde se está conectando. También, antes de darle el tiempo al tallerista de hoy, antes de eso quiero que veamos un video que nos va a dar algunos tips para poder leer la Biblia, para que tengamos ese buen hábito de leer la palabra de Dios. Así que vamos a ver este tip. Tips
para leer la Biblia. ¿Qué dice este pasaje acerca de Dios, Jesús o el Espíritu Santo? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, Reina Valera contemporánea. Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Bueno, ahora sí, vamos a dar la bienvenida al profesor Luis Garavito. El profesor Luis Garavito es biblista. Acá en Guatemala también es consultor de Sociedades Bíblicas de Guatemala y también está apoyando en algunas consultorías de traducción en México. Así que es una bendición tenerte, Luis, y él nos va a hablar un tema muy interesante que es el culto en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hará un análisis histórico en esta tarde, así que creo yo que podemos buscar nuestro cuaderno, nuestros lapiceros y a tomar notas porque será muy interesante. Así que Luis, Dios te bendiga, el tiempo es tuyo. Luis, tu audio está ahí, creo que en silencio. Creo que ahora sí me escuchan ustedes. Sí, sí, sí. Bienvenido, Luis. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, qué gusto de saludar a todos los hermanos que están ya aquí en la reunión, siguiendo esta transmisión que se está llevando a cabo en este momento desde diferentes ciudades a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y también saludar a los hermanos que se conectarán y que verán estas conferencias. Siempre están viendo estas conferencias en diferentes horarios porque quedan en las páginas de los perfiles oficiales de las diferentes sociedades bíblicas de Latinoamérica. Saludos desde Guatemala. Es un gran gusto siempre compartir con todos ustedes. Yo voy a ir a compartir esta tarde la presentación que nos va a guiar para la conferencia de hoy. Y quiero decirles también que al finalizar la conferencia vamos a estar, yo voy a compartir esta presentación para que cada uno de ustedes pueda tenerla y pueda solicitarla, digamos, a los hermanos que son coordinadores de las distintas sociedades bíblicas. Vamos a hablar hoy vamos a hacer un acercamiento a este recorrido histórico y algunas reflexiones también que tienen que ver con el culto que se describe en el Antiguo Testamento y algo del culto que vemos en el Nuevo Testamento. Obviamente no tenemos el tiempo suficiente para profundizar en los temas, pero sí vamos a tratar de puntualizar algunas cosas y por lo menos tener una panorámica de cómo fue desarrollándose el culto a lo largo del texto bíblico. Nos ayudan mucho las líneas del tiempo, los cuadros sinópticos, las infografías, las imágenes, todas esas cosas nos van a ayudar. Entonces hoy la idea es hacer como un recorrido también histórico de ese culto y finalmente hacer algunas reflexiones. Hay que decir entonces que cuando hablamos de culto, siempre estamos hablando de ceremonias y hay una palabra que no nos gusta. Yo soy evangélico, entonces regularmente nos sentimos incómodos con esa palabra y hablamos de ritos. Cuando estudiamos las religiones en términos generales, hay que hablar de eso, del ceremonial y una serie de cosas. Entonces, todos esos pasos y esas cosas son ritos. Y hay varios autores que coinciden en esta frase que aparece aquí en la pantalla. Detrás de cada rito hay un mito. El mito es la creencia. El mito es lo que se concibe de manera intangible. La teoría, podríamos decir en alguna forma. Y el rito es lo que ya se ve, lo observable, lo que se hace, lo que se desarrolla. Por eso se dice que detrás de cada rito hay un mito. Ahora, podemos decir eso un poco más técnico, digamos, ¿no? Desde el estudio de las religiones, y eso se habla de la fenomenología y también se habla de la teología. Vamos a decir entonces que detrás de cada culto hay una creencia, hay una teología, hay una fe, hay una especie de, ¿qué sería? Como de devoción, como de un tema como de, pues sí, algo que se declara, una doctrina, una creencia, una fe, un mito
que es la parte intangible, y luego la fenomenología estudia lo que se observa, lo que se ve. Digamos, si un sociólogo, un antropólogo entra este domingo a nuestras congregaciones y entra él con ese pensamiento crítico, científico, pues va a observar lo que hacemos en el culto, ¿no? Va a observar que cuando nos paramos, cuando nos sentamos y así en nuestras congregaciones. Entonces, observamos en el texto bíblico diferentes categorías de actividades fenomenológicas, vamos a decir, lo que se observa, lo que se puede medir, tocar o oler, ¿verdad? Todas esas cosas que se hace a lo largo de las diferentes ceremonias que encontramos en el texto bíblico. Pero detrás de eso hay una creencia que es la teología. Entonces, algunas de esas cosas vamos a estar observando la tarde de hoy. Y hay un asunto interesante del que quiero partir, son las características comunes que encontramos en todas las religiones. Hay algunas excepciones y algunos matices, vamos a decir, pero en general nos comportamos, igual algunos de nosotros no nos gusta que se nos diga que tenemos una religión o que somos religiosos, pero al final nuestra práctica de fe, vamos a decir que encaja en esa descripción general de religión. Y en ese sentido, entonces, sí somos religiosos y sí tenemos una religión y sí tenemos una práctica, un culto. Suena un poco más extraño, pero digamos que sí tenemos un ritual, ¿no? Tenemos una especie de ritual, tenemos ritos. Tenemos deísmos, que es la configuración de los dioses, ¿verdad? Diferentes tipos de deísmos. Nosotros decimos que somos monoteístas, ¿verdad? Por la enseñanza bíblica, pero consideramos la existencia de un dios, etc. Hay algunas religiones que no configuran la existencia de algún dios, tienen otro tipo de configuración religiosa. Por ejemplo, el budismo es un buen ejemplo de eso. Pero de ahí las demás religiones tienen una especie de deísmo. Tenemos lugares sagrados, la mayoría de las religiones tienen lugares sagrados. Nosotros, desde la perspectiva bíblica, no tenemos, en el Evangelio, digamos, los cristianos no tenemos en sí mismo un lugar sagrado. Tenemos lugares que reverenciamos, que tenemos respeto por ellos, pero algo así como específicamente un lugar sagrado no hay. En el texto bíblico encontramos que sí habían lugares sagrados. Gente sagrada, que en todo caso serían los sacerdotes o los especialistas de la religión. Días sagrados en el calendario, esas son coincidencias entre las distintas religiones que existieron antes y las que existen ahora. Objetos sagrados, libros sagrados, nosotros tenemos la Biblia y casi todas las religiones tienen algún texto, algunas profecías o visiones de alguien que están escritas por ahí, que eso se ha convertido en una especie de libro sagrado. Comidas sagradas, rituales que incluyen la música, por ejemplo, también son cosas que son coincidencias entre las distintas religiones y que es algo bien interesante. Pero yo solo lo menciono, no quiero detenerme tanto ahí, sino entrar de lleno al tema de esta parte de ese recorrido histórico del culto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ver lo que estábamos diciendo, que todas las antiguas y actuales religiones tienen cultos y lugares sagrados dedicados a sus dioses. El pueblo de Israel no fue la excepción y también tuvo un culto que fue desarrollándose, fue tomando forma y fue tomando algunos aspectos de época en época, iba siendo también distintivo. Y ese culto que estuvo ligado casi siempre a distintos lugares sagrados. Una forma de abordar, esa es una forma, hay otras, pero una forma de abordar la historia de Israel es seguir precisamente el hilo histórico cultural. Es decir, cómo se fue desarrollando el culto de Israel. Uno va siguiendo su desarrollo teológico también y va siguiendo el desarrollo histórico, la misma madurez del pueblo, la madurez y la conformación, la consolidación de las instituciones, de las fechas, los ritos, una serie de cosas de ese tipo. Ese recorrido nos va a demostrar entonces diferentes situaciones del pueblo, de su historia y su teología, como estábamos diciendo. ¿Qué tipos de cultos o vemos en el texto bíblico? Bueno, vemos varias etapas. Vamos a hablar particularmente en el Antiguo Testamento de 3 etapas. La etapa del culto de los patriarcas, vamos a hablar de eso así rápidamente. La siguiente etapa es el culto de los tabernáculos.
o el culto en los tabernáculos o a través de los tabernáculos, y finalmente el culto de los templos, o pues sí, en los templos. Y hay que hablar así ¿cómo se dice? En plural, ¿verdad? El culto de los templos. Ok, hablemos de la primera etapa en este culto del Antiguo Testamento, que tiene que ver con la era patriarcal, el culto de los patriarcas que vemos en el texto bíblico. Quiero hacer aquí un comentario, porque normalmente tendemos a hablar, por ejemplo, del ceremonial que hace los hijos de Adán, Caín y Abel. Y hay una cosa ahí interesante que vamos a platicar en un momento, que aparece ahí en Génesis, y lo tenemos que comentar. Bueno, lo que vemos de esta primera etapa en la era patriarcal es que parece ser más un culto espontáneo, que no tiene leyes, que no hay sistematización de ritos, ceremonial, fechas o lugares sagrados, sino que se están como instituyendo en ese momento, y que no está sujeto a algún tipo de consideración o de práctica, sino que sale más bien, pues casi cada quien como lo está proponiendo, ¿no? En eso es lo que vemos, ¿no? Los altares que levanta, por ejemplo, Abraham, siguiendo la ruta de Abraham. Hay un estudio que alguna vez hicimos con un grupo, seguir el itinerario de Abraham siguiendo sus altares y los eventos que estaban relacionados con esos altares durante el trayecto de Abraham, altares que levantó entre Jai y Betel, al altar que hizo para sacrificar a Isaac y todo. Entonces sus altares estaban relacionados con algunos eventos muy particulares de su vida. Otra cosa es que los patriarcas, como estamos diciendo, celebraban cultos en diferentes santuarios, y algo interesante de la vida de los patriarcas en el contexto geográfico de Canaán es que hay algunos eventos en los que tendían a celebrar sus ceremonias en santuarios, incluso que eran santuarios ya reconocidos cananeos. La encina de Mamre, por ejemplo, parece ser un santuario donde se detiene Abraham finalmente después de su largo recorrido, y se detiene ahí en el encinal de Mamre, que parece ser un santuario. Abraham es un hombre religioso, es un hombre de fe, y él está buscando cómo encontrar la voluntad del Dios que le está guiando, que le está orientando, y entonces está buscando distintos lugares donde encontrar esa voz. Y ahí, en ese santuario, el Señor le dice, bueno, esta es la tierra que te voy a dar, basta de caminar, aquí te quedas, ¿verdad? Lo vemos ahí en las páginas del libro de Génesis. Otro asunto es que entre los diferentes rituales que vemos en la vida y en la etapa de los patriarcas, difieren un santuario del otro, no son, vamos a decir, constantes o algo, o que hubiera un patrón. Tradicionalmente se habla de un altar edificado con piedras, hay fuego y algún sacrificio que normalmente incluye la inmolación de una vida. Podían ser aves o digamos, ganados, ¿no? Vacas, cabras, ovejas, que eran animales estimados en las culturas antiguas. Tradicionalmente, eso es lo que vemos en el texto bíblico. No hay un ritual que sea sistematizado o que se tendría que hacer así. Hay que ir, bueno, lo que vemos también ahí en el Génesis entonces es que tenemos un ritual que es muy primitivo, que no ha sido pulido por las instituciones o la historia o las cosas. Eso es lo que vemos de los patriarcas. Normalmente encontramos a personajes como Jacob, Isaac, el mismo Abraham, levantando altares en diferentes lugares, ¿no? Donde se iban, había un evento, el caso de Jacob, cuando tiene aquella visión de la escalera y una serie de cosas. Entonces ahí levanta un altar y se compromete con el Señor. Es un ritual también muy, muy primitivo que incluía muchas evidencias. Ahora, aquí hay un asunto interesante. Incluso yo lo marqué en rojo para resaltarlo. El tema de esa es una palabra extraña, si ustedes quieren, y aquí solo voy a como picar el hormiguero para que puedan quedarse con esta inquietud y
ahondar, profundizar en la investigación. Dicen muchos investigadores del texto bíblico que en Génesis aparecen muchas etiologías, esa es la palabra, que son narraciones etiológicas. Las etiologías son narraciones que se sobreponen en una narración que normalmente es en el pasado, y estas etiologías se utilizan para dar sustento, justificación y alguna razón a un evento posterior en el futuro. Por ejemplo, en Génesis se habla, imaginen, y por eso puse el ejemplo de Noé. Estas etiologías en algunos casos también se pueden calificar como anacronismos. Es otra palabra un poco rara probablemente para algunas personas. Hay que apuntarlas, ir a un diccionario, ¿no? Un anacronismo es una mención, una palabra que se utiliza o algo cuando se ubica un hecho, un objeto, una persona, incluso puede ser un dicho o una comida o algo, fuera de su contexto cronológico. Decir, por ejemplo, que cuando David mató a Goliat, después de haberle quitado la cabeza, se tomó una selfie y la puso en su Instagram, ¿verdad? Eso sería algo anacrónico, ¿verdad? Que no estaba ocurriendo porque en el tiempo de David, pues obviamente no existían las redes sociales ni nada de eso. Entonces, en Noé hay un caso muy, muy evidente, muy claro, de estas narraciones etiológicas y que nos van a servir también para hablar del tema del culto. Por ejemplo, se dice que Noé había un criterio para entrar a los animalitos al arca. Uno de ellos era que iban a ser una pareja de animales impuros, eso es lo que quiero subrayar, y 7 parejas de animales puros. Ok, ¿verdad? Ese era el criterio de Noé. Pero ahí surge la pregunta de ¿cómo iba a saber Noé cuáles animales eran puros y cuáles animales eran impuros si esa clasificación se hace, vamos a decir que siglos después, muchos años después, tal vez no siglos, pero bueno, sí siglos después, con la ley de Moisés? Es decir, Noé no tenía esa clasificación de animales puros e impuros. Entonces, el autor de Génesis está colocando esos detalles en Génesis para reforzar la idea de los animales puros e impuros. Eso mismo podríamos decir de la relevancia que tiene la circuncisión en Génesis, por ejemplo, de Abraham, sus hijos y sus siervos. Podríamos hablar incluso del diezmo de Abraham con Melquisedec, porque después, pues, el diezmo pasa a ser parte central de la recaudación y una serie de cosas en la ley de Moisés, y así, ¿verdad? Una serie, el tema de los corderos y ese tipo de cosas parecen ser, en algunos casos, y en otros, pues es muy evidente, como el caso de Noé, un relato etiológico. Entonces hay que tener cuidado con el tema de cómo vamos a interpretar el culto de los patriarcas por 2 razones principales. La primera de ellas es que es un culto que no tiene una legislación, que no tiene una supervisión, que no tiene una serie de cosas. Se hacían las diferentes cosas y Dios las aceptaba o no. Eso no significa que nosotros debamos seguir los patrones del culto de los patriarcas así, ¿verdad? Porque incluso Abraham no tuvo ningún problema de conciencia para ofrecer a su hijo que Dios le había mandado, ¿no? Creo que algunos de nosotros deberíamos ir con cuidado porque tal vez puede haber algo por ahí que diga, bueno, ofréceme a tu hijo y vamos a querer ofrecer su hijo. No, ya no hace falta más derramamiento de sangre para obtener el favor de Dios, porque eso ya ocurrió una vez y para siempre, dice Hebreos, en el sacrificio de Cristo. Ya nosotros no tenemos que ofrecer ninguna vida ni nada de eso, ni animales ni nada de eso, ¿verdad? Es otro tipo de cosas. Ok, pasemos a la siguiente etapa, que es la etapa de los tabernáculos. Y esta etapa de los tabernáculos los tabernáculos consistían en una tienda de cortinas muy elegantes, muy bordadas, muy lujosas, caras, vamos a decir, de mucho lujo, con algunas secciones de madera y así, ¿verdad? Particularmente hay 2 tabernáculos, que es el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Lo extraordinario del tabernáculo o lo extraordinario de estos tabernáculos es la presencia de Dios, aunque estaban rodeados de mucho lujo, y en eso se diferencian del culto de los patriarcas, porque el culto de los patriarcas era muy primitivo, estaban básicamente en la montaña, en el campo, y ahí solo ponían unas piedras y un fuego y ya,
¿verdad? Pero este es un culto ya un poco más suntuoso, aunque todavía de cosas, vamos a decir, temporales, ¿no? Por el tema de los tabernáculos. Entonces, lo más relevante de este tema de los tabernáculos no es precisamente la presencia de Dios. Y en el tabernáculo de Moisés, que se manifestaba particularmente sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Aquí hay una imagen, hay muchas de estas imágenes y esquemas del tabernáculo de Moisés. Creo que en una siguiente ocasión tenemos que hablar del tabernáculo de Moisés y se necesitarán varios de estos webinars para abordar algunos de los temas particulares que rodean el tabernáculo de Moisés. Pues es un esquema donde podemos ver la distribución del mobiliario y ese tipo de cosas. Hay que hablar del ritual, el calendario, los procedimientos que ocurrían en el tabernáculo de Moisés. Aquí el culto se vuelve más complejo. Hay una serie de procedimientos, hay una serie de ritos y de ceremonias que ya no son espontáneos, sino que están todos legislados por lo que el Señor le había hablado a Moisés, ¿no? Y de hecho hay un relato triste cuando los hijos de Aarón llevan un fuego extraño que el Señor no había pedido y son consumidos por la presencia del Señor. Luego hay que hablar del tabernáculo de David. Aquí hay una cosa interesante del tabernáculo de David porque cuando entran a Canaán, la gente se dedica a conquistar la tierra, a levantar sus ciudades, sus campos de siembra y la vida. Y parece ser que se relajan en cuanto al culto. Solo hay que darle una miradita al libro de los jueces y todo lo que pasa en relación a los cultos, las ceremonias, la idolatría, el paganismo y todo eso que uno ve en el libro de los jueces. Y no se menciona nada del arca ni ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando uno entra a Primera de Samuel, que es está en medio Ruth, y luego entra uno a Samuel, uno encuentra un tabernáculo, que era el tabernáculo de Moisés, erigido en Silo, y está al frente de ese tabernáculo el sumo sacerdote Eli. Son un desastre. Él y su familia son un desastre. Dios está decidido a quitarlos, a arrancarlos del sacerdocio, y así lo hace, ¿no? Y se lo anuncia a Samuelito, que es un niño, un jovencito, un adolescente por ahí, a través de una historia triste. Bueno, hay un relato, los hijos de Elí, en una práctica de osadía, sacan el arca y se la llevan al campamento pensando en una especie de amuleto, que como llevaban el arca los iba a proteger de los filisteos. ¡Oh, sorpresa! Pierden esa batalla y los filisteos les quitan el arca. Hay una historia ahí, no tenemos el tiempo para detallar la historia. El tema es que pasan algunos años y el arca está perdida entre los filisteos hasta que, en ese tiempo, esa primera parte no son tantos años, sino que no sabemos exactamente, pero los filisteos tienen una experiencia difícil, deciden devolver el arca, pero el arca ya no regresa al tabernáculo, sino que se queda en un pueblo, pero no regresa al tabernáculo. Bueno, y ahí se queda el arca, que representaba la presencia del Señor. La presencia del Señor, recuerden que dijimos hace un momentito, se manifestaba principalmente sobre el propiciatorio, que era la tapadera del arca. Vamos a decir que se manifestaba sobre el arca. Y entonces, desde ese tiempo, el tabernáculo, que estaba erigido en Silo, se quedó con los ritos, se quedó con una serie de cosas, pero ya sin el arca, que era como una especie de símbolo, de ícono de la presencia del Señor. Pero se quedaron con el ritual. Y el arca por allá perdida. Luego viene el reinado de Saúl, y reina, ¿qué? 40 años Saúl. Y durante ese tiempo no le ponen atención al arca. Cuando David es rey, su primer proyecto real, vamos a decir oficial, que uno ve en el texto bíblico, es traer el arca. Pero ahora ya no la va a llevar a Silo, donde está el tabernáculo, sino decide llevarla a Jerusalén, a su ciudad, a su casa. Decide llevar el arca. David. Y entonces, hay un relato también triste porque el primer intento que hace de llevar el arca falla y hay un ayudante de David que termina muriendo. Corrigen esa situación porque aprenden que son los sacerdotes los que tenían que llevar el arca y no ir en una carreta con bueyes, por muy bonita y elegante que fuera. Eran los sacerdotes los que tenían que llevar el arca. Corrige eso y entonces se lleva el arca a su casa, ¿verdad? Y se la lleva en medio de algo que otra vez vuelve
Eso no estaba en la ley de Moisés, como no lo vemos en la ley de Moisés, ¿no? Que estuviera legislado de esa manera. David ordenó, en el segundo párrafo, que se establecieran cantores, músicos que alabaran, que glorificaran a Dios, que exaltaran a Dios con cánticos extraordinarios. Él tiene el arca en su casa. El lugar no lo describe la Biblia, solo dice que era pues un lugar de cortinas, ¿verdad? Un tabernáculo nuevamente, una tienda. Estaba hecho de cortinas, y ahí están las citas de Primera de Crónicas. Y la escritura describe la forma, es decir, la escritura no describe, quiero decir, no describe la forma, ni las dimensiones, ni los materiales que se utilizaron en la elaboración. Lo que sí describe con mucho detalle es el culto que se realizaba alrededor de esa tienda. ¿Qué características tenía? Por ejemplo, el tabernáculo de David no surge de un mandato específico de Dios, más bien surge del corazón de David. Surge del deseo de David de hacerle algo especial a Dios. David parece ser que no toma como patrones o imita algunas cosas de lo que se mirara alrededor de ese culto. No hay un antecedente que sea o precedente, digamos, que tenga alguna similitud muy marcada. Pueden haber algunos detalles, algunas cosas generales probablemente, pero la mayor parte de lo que hace David es novedoso. No sigue principalmente las conductas o los patrones de conducta de los otros pueblos. Y una cosa importante, muy importante que hace David es que él no, a pesar de todo eso, no, vamos a decir, ¿cómo se dice? Él no está suplantando la dignidad de los levitas en ningún momento. Él, al contrario, convoca levitas y los exhorta, los prepara, porque era la gente que tenía que estar al frente del culto al Señor, que es el Dios de Israel. Entonces, aunque no hay una descripción física del tabernáculo de David, la Biblia, el relato bíblico, se centra en la descripción del culto majestuoso que se realizó alrededor del tabernáculo de David. Y de eso surge precisamente, vamos a decir, como la siguiente etapa, que es la de los templos, que vamos a hablar en un momentito. Entonces, David establece música, el canto de alabanza, la adoración como un decreto perpetuo. Y eso lo comprobamos en Esdras, por ejemplo, cuando están reconstruyendo el templo, reedifican el templo y vuelven a instituir la forma de culto que había dictado David en su tiempo. Eso lo leemos en Esdras capítulo 3, particularmente en el verso 10. Se vuelven a establecer los sacrificios como lo ordenó Moisés, y luego se establecen los cánticos como lo había establecido David, es lo que dice, ¿no? En el tabernáculo de David no se ofrecían sacrificios por el pecado, porque no había, digamos, el altar de los sacrificios, únicamente estaba el arca, era lo único que estaba. Entonces los sacrificios que se hacían eran ofrendas de paz, ofrendas de alabanza, constantemente. Ahora David tiene a su mano todos los recursos del reino y los utiliza para la elaboración y la institucionalidad de un culto majestuoso. La Biblia describe cientos de trompetistas, cientos de cantores que tenían turnos para que el arca, que representaba la presencia del Señor, estuviera siempre rodeada de alabanza y de adoración. Bueno, la tercera etapa es la etapa de los templos. Y luego del tabernáculo de David, nosotros leemos en el texto bíblico que David no le da la conciencia, digamos. Una noche él está ahí inquieto y está un poco afligido porque mientras él está en una casa muy elegante, el arca del Señor está entre tiendas. Entonces decide hacer un templo, se lo propone. Nosotros, la mayoría de nosotros probablemente conocemos esa historia. Dios, a través del profeta, le dice que él no lo va a edificar porque ha sido un hombre de sangre y que no sé qué. Entonces David decide, y aquí hay una cosa que yo me he atrevido a decir, y es que a mí se me hace como muy injusto que nosotros decimos el templo de Salomón, cuando lo identificamos. Históricamente así se ha identificado, pero a mí se me hace un poco injusto, porque quien compró el terreno donde se edificó el templo fue David. Quien hizo los planos para edificar el templo fue David. Quien reunió el dinero para la edificación del templo fue David. Quien hizo los contactos internacionales para que enviaran materia prima, madera, piedras preciosas, oro, orfebres, directores de la obra, maestros de obra, albañiles y otras cosas, fue David.
Y cuando ya está muriendo, le encarga la obra a Salomón. Le entrega los planos, le entrega el dinero, le entrega la gente, le entrega los materiales, le entrega el terreno y solo le dice, manos a la obra. Y entonces Salomón, pues ya estaba toda la gente, ya tenía todo. Por eso les decía, se me hace un tanto injusto que llamemos a ese templo el templo de Salomón. Pero comúnmente esa es la forma en que lo identificamos, que es el primer templo. Todo eso que vemos que se construye se hizo precisamente porque David había pensado en eso, todo dejó preparado para que Salomón solo pudiera poner en marcha el proyecto de la edificación del templo. El templo de Salomón tiene la misma distribución, pero rápidamente. Luego del templo de Salomón se edifica un segundo templo, que es el templo de Esdras y Zorobabel, en el retorno, luego del exilio. Ese templo es dañado por las guerras, sobre todo en el periodo intertestamentario, que llamamos intertestamentario, y cuando vienen los romanos hay un proceso de readecuación, de restauración de ese templo, y se amplía el proyecto al templo que conocemos en los evangelios, y que se le ha llamado el templo de Herodes, ¿verdad? Entonces, ese no cuenta como un tercer templo porque básicamente sería el templo de Esdras, que es el segundo templo, pero restaurado, ¿verdad? Y no solo restaurado, sino amplificado, digamos, ampliado y remodelado en ciertas, sobre todo en las áreas circundantes al templo. Y hay un tercer templo escatológico, que hay una visión de varios capítulos que se narra el templo, el rito, el ceremonial y el desempeño de los sacerdotes, que se narra principalmente en el libro de Ezequiel. Bueno, estas son algunas imágenes y hay varios de estos en la red. Se pueden ¿cómo se dice?, ubicar en internet de cómo pudo haber sido el templo de Salomón. Este templo, el templo de Salomón, fue destruido por la gente de Babilonia, ¿recuerdan? Bueno, finalmente diría yo, pero con anterioridad, este templo ya había sido saqueado por los reyes, las cosas de lujo que tenía el templo, muchos de los reyes anteriores se lo habían robado, se lo habían entregado a sus prostitutas, lo habían pagado como una especie de impuesto para los otros conquistadores y así. Para tener una idea de eso, basta leer la limpieza que hace Josías. Si recuerdo bien, es Segunda de Reyes, capítulo 21, 22, por ahí. La limpieza que hace Josías del templo, y es una increíble cantidad de cosas que sacan del templo. Ese templo en el que había orado Salomón en Crónicas, dedicándoselo al Señor, y el Señor le responde: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren, se volvieran de sus malos caminos, y que no sé qué, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Ese templo que estaba dedicando Salomón de una manera muy solemne, muy reverencial, muy temerosa, etcétera. Los reyes más adelante, los reyes perversos de Israel, de Judá, lo habían saqueado, lo habían convertido en un prostíbulo, lo habían convertido ahí en lupanar, lo habían convertido en la peor cloaca de ladrones, que es lo que dicen los profetas, ¿no? La casa del Señor tenía que ser llamada casa de oración, casa de justicia, una casa de paz, pero ellos lo habían convertido en cueva de ladrones, ese templo que finalmente es destruido por la gente de Babilonia. Este es un diseño aproximado también de cómo pudo haber sido el templo de Esdras, que es el templo reedificado. Ese es totalmente nuevo, porque si usted lee Esdras, se da cuenta de que lo edifican desde los cimientos, es decir, no arreglaron el templo de Salomón. El templo de Salomón fue totalmente destruido y fue necesario que se reconstruyera el templo desde los cimientos, y eso lo vemos en Esdras, ¿no? Cuando echan los cimientos, hay una ceremonia muy conmovedora, y la gente llora, porque algunos todavía conocieron el templo anterior, y ahí se mezcla la voz de alegría con la voz de llanto, dice el texto. Y entonces levantan el templo de Esdras nuevo. Tiene la misma distribución, con un diseño un poco diferente. Este templo fue semidestruido por los griegos, principalmente en el periodo intertestamentario, donde hay muchas escaramuzas, muchas guerras, y hay una sucesión ahí entre los persas, luego los griegos, y luego está el conflicto con los seleucidas,
y después viene el Imperio Romano. Todo eso está pasando en el periodo intertestamentario, y ese es un templo que ha sido dañado también principalmente por los griegos y los seleucidas en el periodo intertestamentario. De eso ya no tenemos testimonio en el texto bíblico, tenemos que recurrir a alguna literatura deuterocanónica y también algunos relatos de historiadores de ese periodo del tiempo de Israel. El templo de Esdras tampoco fue tan lujoso como lo fue en sus inicios el templo de Salomón. Hay una cosa interesante del culto en medio del periodo intertestamentario, es el surgimiento de la sinagoga como un centro de adoración. Inicialmente fue un centro de lectura y reflexión de la ley, principalmente para, vamos a decir, adecuar la vida al temor de Dios, a la voluntad de Dios, y así quitar el oprobio, quitar el castigo del Señor. Las sinagogas surgen en el exilio. No hay con exactitud vamos a decir, un dato de decir cuál fue la primera sinagoga y dónde estuvo ubicada, sino que de repente se encuentran diferentes sitios donde los judíos se están reuniendo. Parece ser que inicialmente, vamos a decir que tiene un inicio casi como el de la iglesia del Nuevo Testamento, porque la iglesia, los hermanos empezaron a reunir en casas. Hubo gente que estuvo dispuesta a abrir sus casas y dijo, nos vamos a reunir en mi casa. Entonces los judíos empezaron a reunirse los sábados en algunas ciudades y empezaron a obtener copias de la ley, y surgió personas que no necesariamente eran sacerdotes. Es donde surge también el rabinismo en ese periodo. Gente que empieza a leer la ley, a interpretar la ley. Empiezan a surgir lo que se conoce como sectas religiosas judías, ¿verdad? Los hasidim, luego surgieron los fariseos, los saduceos y otro tipo de sectas que surgen, de grupos más bien, secta suena un poco feo, pero vamos a decir como grupos religiosos en el pueblo de Israel. Surgen en el exilio, y en el Antiguo Testamento no se oye nada de la sinagoga, ni fariseos, ni nada de eso. Pero en el Nuevo Testamento, cuando empezamos a leer los evangelios, ya están ahí bien organizados, ya están ahí con sus sinagogas muy elegantes, ya están ahí con un ritual sinagogal, ya están ahí con ceremonias, con fechas, con una jerarquía, ya están ahí con una especie de organización muy consolidada, porque ya tenía por lo menos un par de siglos o más de existir ese tipo de situaciones que surgen fuera de Israel y que después se popularizaron dentro de Israel. Y que hay una cosa interesante de las sinagogas que están presentes en todo el mundo. Bueno, tal vez no en todo el mundo, pero en casi todo el mundo están presentes las sinagogas como expresión de la religión, de la cultura, de la idiosincrasia judía en diferentes partes. Nosotros en América tenemos una fuerte comunidad judía que arraiga principalmente en las sinagogas, y en nuestras principales ciudades hay por lo menos una o dos sinagogas de diferentes grupos religiosos de los judíos. Y eso es algo interesante, porque ellos están sin templo ahora, no están dirigidos por una casta, vamos a decir, sanguínea, una familia como serían los sacerdotes, sino que están regidos por un grupo de religiosos que serían como laicos. Claro que ahora hay una especie como de escuela y reconocimiento de los rabinos, pero no necesariamente que surjan de una misma familia. Entonces, por eso yo puse aquí en el título la sinagoga, el exilio y la permanencia, porque de alguna manera la sinagoga ha servido como una especie de columna vertebral de la cultura judía a lo largo del tiempo. Las peores épocas, los judíos se aferraron a su fe, la mayoría se aferraron a su ley, y se aferraron a su cultura, a su costumbre, se aferraron a su historia, y todo eso que estoy diciendo gira alrededor de una sinagoga, gira alrededor de algún líder religioso, que ese líder religioso no es de un carácter militar, no es de un carácter social, no es de un carácter, hoy diríamos, deportivo, no es un influencer, sino que principalmente a lo largo de la historia ha sido alrededor de sus rabinos, y el centro de operaciones de los rabinos es principalmente alrededor de las sinagogas. Bueno, en la etapa esta final de los templos, llegamos ya a los bordes del Nuevo Testamento, donde encontramos el templo de Herodes,
que fue hecho empezó la construcción en el periodo intertestamentario, y en el tiempo de Jesús vemos que el templo está concluido, ¿no? Pero que hay una serie de edificaciones y un complejo que hay alrededor, y no es solo el templo, sino que hay una serie de cosas que también Herodes y otras personas fueron haciendo en el templo, lo que se conoce hoy como la explanada del templo, el complejo del templo. Habían diferentes atrios, habían diferentes puertas, podían entrar los gentiles a ciertos lugares, podían entrar las mujeres a ciertos lugares. Por ejemplo, el hecho de que el Señor haya entrado y haya hecho un escándalo, no, cuando volteó las mesas y todo eso, seguramente eso no pasó en el atrio del templo, sino que pasó en alguna de estas salas donde se había instalado un mercado. Ahí vendían souvenir y cosas del templo, y había una especie como de centro financiero también ahí dentro del templo, y entonces eso hace que el Señor, pues ya conocemos la historia, vuelque las mesas y haga una serie de cosas, pero seguramente eso no pasó dentro del templo mismo, sino que pasa en estas salas y lugares que están adyacentes a la edificación central del templo. Este es el templo la restauración del templo de Esdras. Es un asunto interesante. Esta es una foto de una maqueta que hay en el Museo de Jerusalén, de cómo pudo haber sido en su época este templo que conocemos como Herodes, y la parte central sería el templo, propiamente el templo, y todo lo demás son diferentes atrios, salas y consideraciones que se usaban para otras actividades. Esta es una foto aérea de la ciudad de Jerusalén, y esta parte de acá es lo que sería ese templo. Ahora, el templo de Herodes fue destruido en el año 70 por una nueva, vamos a decir, arremetida romana, por la subversión del pueblo de Israel, sublevación del pueblo de Israel, y todos los romanos destruyeron totalmente la ciudad, y principalmente se identificaron el interés que el pueblo de Israel tenía por el templo, y entonces destruyen el templo, ¿no? Como la edificación de mayor cariño y cuidado para los israelitas. Destruyen el templo. Eso es lo que hay ahora. Esta esquina aquí, hacia la esquina inferior izquierda, esa sería donde está ubicado el famoso Muro de los Lamentos, que ni siquiera es una foto más cerca, que ni siquiera es como una parte del templo, sino sería una parte del muro perimetral que tenía ese complejo que habían construido los Herodes y otras personas ahí en Jerusalén. Entonces, como una especie de recuerdo, de añoranza, la fe judía principalmente reverencia mucho este lugar, y van a hacer oraciones, y van a hacer principalmente oraciones. No hay un culto tampoco así como, ¿cómo se dice? Como sistematizado de eso. Y ahí, ¿verdad? Con la esperanza de una futura edificación de un tercer templo. Aparte que en los siglos siguientes, después de la destrucción en el año 70 de este templo, las naciones árabes, esencialmente islámicas, tomaron posesión de la ciudad y edificaron sus santuarios también en Jerusalén. La fe árabe considera a Jerusalén una ciudad santa también. Particularmente el templo de acá, este lugar lo consideran, el Monte Moria, lo consideran también como un lugar sagrado, y edificaron ahí un par de mezquitas que las consideran también muy sagradas, muy, muy sagradas. Y si usted va a Jerusalén y quiere visitar esta que se conoce hoy como la explanada del templo o el monte del templo, pues uno debe aceptar los criterios y las condiciones que el mundo árabe, bajo la autoridad islámica que administra ese lugar, pues ahí uno se tiene que sujetar, ¿no? No se puede decir la palabra templo en ese lugar, no se puede ir vestido como uno quiera, no se puede hacer distintas actividades como uno quiera en ese lugar, sino que hay también una supervisión muy rigurosa por todos los visitantes, ¿no? Cuando se llegan a ese lugar con el tema del templo. En el Nuevo Testamento, y aquí estoy ya acercándome al final,
lo que encontramos, y hay una cosa muy interesante en el libro de Hechos, porque el Señor habla de la restauración del tabernáculo de David. Y eso es algo interesante porque eso lo dice un profeta. Y el profeta habla de la restauración del tabernáculo de David cuando el templo de Salomón está todavía en pie. El templo está en pie y una especie de forma de, en mi opinión, sería como una especie de desprecio a todo lo que el pueblo hacía en el templo de Salomón, que el Señor terminó rechazando. El Señor dice, voy a restaurar el tabernáculo de David. Y con ese criterio de la restauración del tabernáculo de David, encontramos el culto del Nuevo Testamento. Ese culto, ¿no? ¿Y qué propósitos vemos de ese culto del Nuevo Testamento? Que a lo largo de las páginas de las cartas apostólicas hay un propósito doxológico que tiene que ver con la exaltación de Dios, un propósito querigmático, que eso tiene que ver con la exhortación y la proclamación del evangelio dentro del mismo ceremonial, digamos, en el Nuevo Testamento, un culto de enseñanza didáctico, de testimonio evangelístico, un culto también de restauración, un culto de servicio en la columna de la derecha, un culto más diaconal, de comunión, de koinonía. Si una de las cosas principales que tiene el culto del Nuevo Testamento es el aporte que da hacia la comunión y la comunidad que se debe hacer. No se prioriza el culto individual. Desde el Antiguo Testamento vemos eso, es que las grandes ceremonias son ceremonias de toda la comunidad. Igual en el Nuevo Testamento, aunque cada una de nosotros, la Biblia dice, somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios, etcétera, pero un asunto principal es el culto de comunidad. Eso le da sentido y le da identidad a las personas que rinden un culto al Señor, ¿verdad? Hay un culto de transformación y sobre todo las proclamaciones escatológicas en ese culto que se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Qué tipos de culto observamos en el Nuevo Testamento? Bueno, los cultos individuales, los cultos privados, pero también hay ceremoniales familiares, los cultos ocasionales, porque otra vez volvemos a una especie como de libertad, donde ya no hay una calendarización como lo hubo en el ceremonial del tabernáculo de Moisés y durante toda la época de los templos, sino que vemos más esa, vamos a decir, espontaneidad y libertad del tabernáculo de David, donde no había una ley que se siguiera, sino que había únicamente el tema de la disposición del corazón, ¿no? Sobre todo a nivel de comunidad. ¿Cuáles son las formas de ese culto del Nuevo Testamento? Y aquí hay un asunto interesante porque no se habla de formas, sino se habla de un principio en general que Pablo establece cuando está regañando, digamos, a los hermanos de Corinto, porque ellos tenían cultos en Corinto, pero las cosas no estaban saliendo muy bien. Entonces Pablo les dice, miren, y los exhorta, ¿no? Capítulo 12 de Corinto, bueno, desde el primer capítulo de Corinto, Pablo los está exhortando, pero capítulo 12 de Corinto, en adelante, hasta el capítulo 10, hasta al final de la primera carta prácticamente, pero en este capítulo 14, verso 40, les dice, todo lo que ustedes vayan a hacer, se tiene que hacer, hay dos principios, háganlo de forma decente, que sea decente y que sea con orden, que haya orden, que se vea en el culto, con orden y decencia, es lo que establece el apóstol Pablo. No habla de formas, no habla de fechas, no habla de horarios, no habla de lugares, sino establece principios como hágase todo decentemente y con orden. Es el principio que da el apóstol Pablo. Ya a estas alturas de la historia, nosotros en nuestras organizaciones cristianas, pues ya tenemos todo un sistema cultual, se han establecido programas de culto, se han establecido órdenes litúrgicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va primero, qué es lo que va después, etcétera, ¿verdad? En esos cultos. Pero no tenemos en el Nuevo Testamento como una directriz muy marcada de formas en cuanto al culto. Y aquí tenemos que preguntarnos, y ya me voy a ir deteniendo para dar lugar más adelante a las preguntas y los comentarios, ¿qué es lo que Dios quiere? Y esas son las reflexiones después de haber hecho este recorrido así muy rápido. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros en cuanto a la elaboración de cultos y ese tipo de cosas? Fíjense este pasaje que está en Miqueas, y hay pasajes que son referencia también en Oseas, en Amós, en Jeremías, en Isaías. En cuanto al culto en general, ¿no?
Y nosotros estamos en esto porque el pueblo de Israel cayó en vicios en la elaboración de los cultos. Creyeron que teniendo un culto suntuoso, teniendo un culto muy lujoso, etcétera, Dios iba a estar agradado de eso. Y Dios les termina diciendo, ustedes me traen ofrendas, pero eso no es lo que yo quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Y en otro pasaje dice, misericordia quiero, no en otro pasaje, sino en otra versión de la Biblia dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios, más que holocaustos, más que holocaustos. Y aquí es donde vemos a los profetas que se enfrentan a gente que está presentando cultos, y esa es una reflexión para nosotros hoy, que tenemos muchos cultos, ¿no? En nuestras iglesias, un programa de culto muy prolijo, muy abundante, muy constante. Y podríamos llegar a pensar como pueblo de Israel de que tenemos a Dios convencido y de nuestro lado solo porque presentamos muchos cultos, muy elaborados, muy lujosos o conmovedores, etcétera. Pero hay otra cosa que Dios está pidiendo. En muchas ocasiones los profetas critican el culto porque se ha convertido en una especie de tranquilizante de conciencias. Y al mismo tiempo introduce ese culto una falsa idea de Dios. Las mismas personas injustas, adúlteras, opresoras, sanguinarias, son las primeras en sentarse al culto, en presentarse al culto, pensando en que el Señor se complace más en los actos de culto que en la justicia y en la misericordia. Al parecer, todo comenzó con la tensión entre Saúl y Samuel por la desobediencia de Saúl. Dios dijo, es mejor obedecer que los sacrificios. También se empieza a resaltar la contraposición entre la obediencia y la justicia frente a los actos cultuales. Amós critica duramente la actitud del pueblo, que presentaba cultos pero vivían mal. Tenían un culto constante, ellos no dejaban de hacerlo, pero vivían mal. El peligro de una falsa piedad era que no entraban en contacto con el verdadero Dios. Esos cultos no los acercaban a Dios, al contrario, los estaban alejando, sino que presentan una imagen idolátrica de Dios, una falsa imagen de Dios. Oseas también lanza una dura crítica, ¿verdad? En Miqueas encontramos esos detalles interesantes de lo que Dios quiere y pide del hombre. En Isaías, el desagrado de Dios, Isaías capítulo 1, hay que leerlo despacio. El desagrado de Dios se deja ver totalmente en Isaías, ¿verdad? Estoy cansado de sus cultos, estoy cansado del ruido de sus arpas, estoy cansado de sus ceremonias, porque la gente no respaldaba el culto con una vida de acuerdo a los criterios de Dios, moral, ética, de obediencia, de santidad, de justicia, de equidad, de fidelidad, y estando en condiciones de profunda corrupción, presentaban los cultos sin el mínimo deseo de cambiar sus vidas, ¿verdad? Y todo eso el Señor lo rechazó. Apenas aquí hay un listado de cosas que presentan los profetas, por eso les decía, yo voy a compartir la presentación para que ustedes puedan leerlo y repasar cada pasaje despacito y tomar algún momento para reflexionar basado en ello. ¿Qué es lo que Dios pide de su pueblo entonces? Es lo que dice Miqueas. Voy a presentar, dice Miqueas, mi primogénito, voy a ofrecerle a Dios sangre y ríos de aceite y una serie de cosas. Y el mismo profeta contesta, no. Lo que Dios pide es ética y justicia. Lo que Dios pide de su pueblo son principalmente tres cosas. Hacer justicia. Y la palabra hebrea que aparece ahí es mishpat, que es una palabra que se refiere a la equidad, que se refiere a la integridad, a la fidelidad. Hay una palabra similar, digamos sinónima, que es sedek, que se refiere también a esa justicia, al bien hacer, al justo. El justo que se menciona en la Escritura constantemente. También Dios pide amar la misericordia. Eso es gesed, que significa también fidelidad, integridad. Ser humilde. El del hebreo tzaná, que significa estar siempre reconociendo la grandeza de alguien. La imagen literal de tzaná es estar encorvado, como cuando alguien se agacha a recoger algo, ¿no? Entonces Dios no quiere vernos humillados en el sentido perverso de la expresión, sino nos quiere ver humildes en el sentido de reconocer su grandeza. No necesariamente con un culto carente de sentido, vacío, solo de ritos, solo de costumbres y ceremonias, sino de un compromiso profundo de cada parte de nuestra vida para reconocer su voluntad, su justicia y su verdad. Por eso en la Biblia constantemente se repiten palabras como tzedek y en el Nuevo Testamento como diakesune o keasine, que se repite constantemente, y que es una demanda de Dios para su pueblo.
y no solo presentar el culto como un ritual vacío, costumbrista, monótono, que llega a ser fastidioso, como dicen los levitas en el profeta Malaquías, sino un culto genuino, de verdad, de integridad, de entrega total a la voluntad del Señor, y no solo externo. Y aquí termino con esta diapositiva. Por eso Dios pide justicia, que es rectitud, pide misericordia, que es fidelidad, pide humildad, que es sencillez, y esas van a ser los elementos esenciales de nuestro verdadero culto. Entonces, los dejo con estas tres reflexiones, pensando en el culto tanto del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como nosotros hoy en el siglo XXI. Si Dios pide eso, ¿dónde queda el ritual? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Dónde quedan nuestras ofrendas? ¿Dónde quedan nuestros templos? Durante la pandemia, nuestros templos estuvieron cerrados. ¿Dios no tuvo culto entonces porque estaban cerrados nuestros templos? ¿Dónde queda todo eso? ¿Qué es lo más importante que Dios pide de nosotros? Es una reflexión con la que los quiero dejar esta tarde. Muchísimas gracias por escucharme. Dejo a los hermanos que siguen con el programa. Muchas gracias, profesor Luis. Sin duda, toda la conferencia estaba preguntándome y decía, no hay preguntas. Y decía, es que la exposición está tan clara y tan buena. Después llegaron dos muy buenas y por último una. Pero, mis hermanos, antes de tener este tiempo de preguntas, queremos darles también un aperitivo muy interesante que caracteriza a las webinars de la Sociedad Bíblicas Unidas. Es que quisiéramos compartir con ustedes un promocional de los diplomados. Y voy a rogar que Ronald de Ecuador, por favor, compartas este promocional para que podamos gustar a todos nosotros. Adelante, Ronald. Las Sociedades Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Ciencias Bíblicas. Aprenderás herramientas científicas de la formación del texto de la Biblia, que te permitirá valorarla desde su cultura, historia y contenidos. Inicio 2 de septiembre. Se estudia todos los sábados, según el horario de tu país. Tenemos los mejores docentes especialistas en Biblia y ciencias bíblicas de Latinoamérica. El diplomado cuenta con un campus bíblico virtual. Puedes estudiar en tiempo real o manejar tus propios horarios. Será certificado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Informes e inscripciones. Facebook, Sociedad Bíblica de tu país. Súmate a nuestra comunidad de estudiantes. Sociedades Bíblicas Unidas. Campus Bíblico Virtual. Perfecto, muchas gracias, Ronald, por este tiempo, esta motivación que presentamos a cada uno de ustedes para poder disfrutar y gozarnos de estas grandes bendiciones. Y bueno, vamos a ir directamente a las preguntas. Profe Luis, empezamos con una pregunta bien punzante. Se habla, dice, vamos a ir al culto de adoración. Vamos a tener nuestro culto de adoración. Es el momento de adoración. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál sería el término más exacto de la palabra culto en hebreo? Ya que en el griego que más conocemos, dice, es como, cuando hablamos de adoración, en el culto de adoración, es como de darle un beso al Señor, algo muy importante. En hebreo, ¿cuál sería la similitud para hablar y entender hoy en día el culto de adoración? Bueno, en hebreo no, vamos a decir que no existe una palabra específica para culto, sino que se habla de ciertas ceremonias o se le habla de ciertos ritos como tal. En todo caso, se tendría que hablar de algunas celebraciones, pero no celebraciones que impliquen alegría, sino sería, algunos autores hablan de solemnidades
que se celebraban. Por ejemplo, uno oye hablar de la fiesta de la expiación, ¿verdad? La fiesta del día de la expiación. Pero realmente no era tanto una fiesta como tal, sino que era una celebración muy solemne, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento no hay una palabra que defina lo que nosotros llamamos exactamente culto, como tampoco en griego, me animaría a decir, porque en griego está, por ejemplo, nosotros usamos la palabra liturgia, que viene del griego latrebo, y otras expresiones que tienen otras implicaciones que van desde el servicio, principalmente. Por ejemplo, algunas expresiones se refieren al servicio. Por ejemplo, en Romanos, cuando dice este es pues su culto racional, eso sería como su servicio al Señor, como su propuesta de servicio o su entrega al Señor, y nosotros lo hemos interpretado como culto en relación a una reunión que tiene el propósito de presentar ofrendas y ofrendas en el sentido general a nuestro Dios. Hoy nuestros cultos, por ejemplo, en las iglesias evangélicas principalmente, pues tenemos dos grandes momentos, creo yo. El momento de los cantos y el momento de la presentación de la palabra, ¿verdad? Y muchos de esos cultos, las iglesias de corte neopentecostal, esas acciones se han ido poniendo como mayor énfasis, ¿no? En los cultos de hace algunas décadas atrás, pues habían como un poco más de actividades, habían lecturas bíblicas, habían oración por necesidades, habían una serie de cosas que se fueron como implementando en el curso de los años al culto que hoy tenemos, ¿no? Como parte de eso. En ese sentido. Luego el tema de la adoración, por ejemplo, es un tema también complejo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque incluye muchas cosas. Adorar en un cierto sentido es amar, pero el amor en la Biblia no es estrictamente sentimental, ¿verdad? Sino que es algo que lleva necesariamente a la obediencia. Cuando el Señor dice el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios, no es solo algo sentimental. Ay, sí, yo estoy enamorado de Dios, ¿verdad? Le mando un beso a papito Dios. No, no es solo eso de cariñitos y besitos y enamorado de papito Dios, no. Sino que es un tema de obediencia total, de entrega total. El asunto del amor de Dios en la Biblia, por ejemplo, enseguida se habla de acciones concretas de Dios en favor de aquellos a los que ama. El famoso pasaje de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que le mandó unos besos desde su trono de gloria para los que están aquí en la tierra. No, ¿verdad? Sino que dio a su Hijo amado con un sacrificio total, un sacrificio total. Entonces, cuando hablamos de adoración, es amar, particularmente amar, pero no solo amar en un asunto sentimental, así como un poco etéreo y subjetivo, sino que es un amor que se debe concretar. ¿Cómo? En obediencia, en fidelidad, en integridad. Ese es el verdadero amor a Dios en un culto. Por eso, en el caso del culto que menciona, por ejemplo, Romanos, se habla de muchas cosas y hay que leer todo el capítulo, del capítulo 12 de Romanos. Es un capítulo muy intenso, que termina diciendo no seáis vencidos de lo malo, sino venzan al mal haciendo el bien. Eso es parte del culto. El culto no es solamente lo que pasa cuando en nuestras reuniones de domingo o de entre semana, sino el culto es cada segundo de nuestra vida. Ese culto, y ahí tendríamos que decir individual, personal, íntimo. Y luego hay cultos que son congregacionales, obviamente. Hemos puesto mayor énfasis en los cultos congregacionales y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y Dios terminó rechazándolos. Dios terminó aborreciendo el culto con palabras muy duras, con palabras muy fuertes. Les dice, estoy harto de sus cultos, ya no quiero oír nada de sus canciones y nosotros felices va a cantar y de repente Dios está diciendo, ya no quiero oír ese ruido de sus arpas y estoy cansadísimo de todo eso. Ya no quiero saber de ese su culto. Y hay una escena, cuando uno estudia al profeta Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel era sacerdote, y hay una escena dramática, trágica para el profeta. Él tiene una visión y mira cómo la presencia de Dios se va del templo. ¿Qué sentido tendría para nosotros si tuviéramos
absoluta certeza de que el domingo Dios no va a estar en nuestra reunión, ¿qué sentido tendría que estemos en la reunión? Si Dios no va a estar en nuestra reunión. No tendría, déjeme contestar por usted, no tendría ningún sentido. Y Ezequiel mira cómo la presencia de Dios, la gloria de Dios se va del templo. Ya no está Dios en ese templo, solo estaba ahí las paredes, el rito y todo eso, vacío nada más, ¿no? Claro, eso obedecía, esa, digamos que salida de la presencia de Dios del templo, obedecía precisamente a todo ese ritual vacío, a ese ritual sin sustancia verdadera, sin el respaldo de una vida que está buscando constantemente la obediencia a Dios del pueblo de Israel. Por eso debemos de prestar mucha atención a la parte de lo que somos, y no tanto lo que presentamos en un culto como tal, porque tenemos el precedente histórico en el pueblo de Israel y otros precedentes históricos, incluso dentro de la iglesia, y Dios no necesariamente lo convencemos con nuestras ofrendas y lo que hacemos en el culto, sino con lo que hay en nuestro corazón. Por ratos me pongo a predicar, por ahí vamos a hacer el llamado después, tal vez hay algunas reconciliaciones. Tu micrófono, Rolando, no te escucho. Bueno, algo se cortó, pero bueno, está bastante claro, hermano. Si alguien se convierte, yo creo que será el hermano Abraham Márquez de Sevilla de México, primero que nadie, profeta Abraham. Bueno, también tenemos una pregunta muy interesante que surge y bueno, tiene que ver con después del regreso del exilio. Y la persona que pregunta dice, ¿cómo influyó las creencias babilónicas en los cultos después de que el pueblo regresa del exilio? No sé cómo contestar a la pregunta cómo y cuánto, pero definitivamente sí hubo una influencia. Cuando el pueblo de Israel está en Babilonia, está en Egipto, lo que vemos, hay un marcado cambio teológico por las consideraciones que tienen al volver del exilio. Y no tanto en el periodo de Esdras, sino en las etapas que siguen al periodo de Esdras, a esas etapas intertestamentarias. Por eso precisamente encontramos que ya hay algún desarrollo teológico desarrollado, algún desarrollo teológico que plantean los fariseos, por ejemplo, en el pueblo de Israel, pero eso lo vemos que ocurre principalmente después del exilio. Ya, perfecto. Hay una, creo que es similar, yo no sé, prácticamente habrías contestado, porque dice, habla sobre el movimiento fariseo, pregunta la persona el año en que surgen estos movimientos, pero ¿cómo? O sea, esto surge como una respuesta a la corrupción en el templo que usted mencionó cuando Jesús voltea a la gente de las cosas de los cambistas que está. ¿A qué se refiere este movimiento fariseo? El movimiento fariseo surge en el periodo intertestamentario. No hay una fecha exacta, pero serán aproximadamente unos 200 y tantos años más antes de Cristo. Y no se llamaron inicialmente fariseos, sino que parece ser que el primer grupo ya organizado de gente que estaba tratando de organizar las comunidades judías en cuanto a una especie de culto, digamos, alrededor de lo que más adelante se llamó sinagoga, fue un grupo que se llamaron los Hasidim. Esa palabra es una palabra hebrea que se traduciría como los fieles o los celosos, se podría traducir. Y particularmente todo ese culto, digamos, o ceremonia, aunque no tenía sacrificio ni nada de eso, giraba principalmente alrededor de la lectura de la ley y de la reflexión de la ley. En ese tiempo, más adelante, empiezan a surgir los maestros, que son los intérpretes de la ley, y surge un grupo de un cuerpo de literatura que se llega a llamar los Midrash, y los maestros que aportan al Midrash se conocen como los Midrashim, y empiezan a surgir una serie de literatura también, que son las reflexiones y los comentarios que estos maestros hacen en relación a la ley, para que se pueda vivir la ley
fuera del contexto de Israel y sin que estuviera el templo. La pregunta que yo hago en este tipo de comentarios es, por ejemplo, un judío hoy, ¿cómo hace para ser justo delante de Dios? Los judíos los judíos de fe judía. Si para expiar sus pecados, por ejemplo, se necesitaría un sacrificio de sangre, de acuerdo a la legislación de Moisés, y se necesita el templo y se necesitan sacerdotes. Nada de eso tienen. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de diferentes reflexiones y enseñanzas de los maestros que han ido siendo pulidas a lo largo de los siglos, y en base a esas reflexiones, pues unos siglos después de la época de nuestro Señor Jesucristo, se configura lo que se conoce hoy como el Talmud y una serie de cosas que giran alrededor de estas reflexiones, vamos a decir, religiosas y teológicas, sin la existencia del templo, sin la existencia de los sacerdotes y sin la existencia de los sacrificios. Es una religiosidad que gira particularmente alrededor de la interpretación de la ley. Y por eso surgen los fariseos, y otra serie de sectas, ¿no? Los saduceos, los herodianos, y habían otros que se fueron dando en los siglos siguientes. Gracias, profesor Luis. Una cosita muy interesante que parece que no es pregunta, pero dice, si a usted, profe, le tocaría darnos una expresión desde su punto de vista. Usted ha hablado del culto de los patriarcas, el culto de los tabernáculos, sí, y el culto de los templos, sí, se entendía bien, de los templos. Y hoy se habló de algo de las sinagogas y también que en el Nuevo Testamento cambió la estructura. ¿Cuál sería lo más cercano a nosotros, lo que se identificaría con nuestra realidad cultural hoy en día? ¿Qué tipo de culto? ¿Un culto patriarcal? ¿Un culto de tipo de tabernáculo? ¿O un culto de los templos? ¿Cómo sería lo más cercano para nosotros en nuestra cultura hoy en día? Bueno, a estas alturas, la iglesia cristiana, en sus dos grandes expresiones, católica y evangélica, creo que ha estado metida en el culto de los templos, un culto más riguroso, sistematizado, y eso representa un peligro, ¿no? Por los peligros que vemos de los cultos del templo. Por eso hay que reflexionar acerca de la profecía el deseo del Señor de restaurar el tabernáculo de David, que lo dicen los profetas. No lo dice David, sino lo dicen el profeta. Va a restaurar Dios el tabernáculo de David para que vengan también las naciones. El tabernáculo de David no tenía restricciones, vamos a decir, ¿cómo se dice? Étnicas, ¿verdad? No tenía un atrio, básicamente era un culto abierto, espontáneo, regido principalmente por el deseo de exaltar el nombre de Dios, de reverenciar su nombre, que es lo que hace David. Y eso se repite en el libro de Hechos cuando está empezando la época de la iglesia. Yo creo que deberíamos de estar en esa época o en esa etapa del culto del tabernáculo de David, siguiendo esos principios del tabernáculo para la iglesia. La sistematización de nuestros cultos, la rigurosidad de nuestros cultos y de alguna manera la frialdad de nuestros cultos pueden terminar, voy a quitar esa palabra, voy a quitar el pueden, terminan por ofender a Dios y produciendo precisamente un resultado que es el contrario al que se desearía por medio de un culto. Yo no hablaría de un culto patriarcal, porque el culto patriarcal es un tanto más, en mi opinión, peligroso, porque pues representa muchas cosas que se ven, digamos, como de exactamente todo lo que sale del corazón, y uno ve cosas extrañas en el culto de los patriarcas, ¿no? No vamos a hacer sacrificios humanos, no vamos a levantar altares de piedra, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a hacer ese tipo de cosas. Tal vez rescatar algunos principios, ¿no? Por ejemplo, la religiosidad, aunque a algunos no les gusta ese adjetivo, pero realmente no es necesariamente malo, pero sí vemos la religiosidad de Abraham levantando altares y altares por donde iba, ¿no? Creo que esa es una parte importante de nosotros, yo diría hoy en una aplicación personal, de una vida devocional constante, no necesariamente ligada o amarrada a un templo, sino a una vida devocional de temor a Dios, de relación con Dios, de comunicación con Dios, de ofrenda al Señor constante de toda nuestra vida, no necesariamente en el culto de la iglesia, del templo, donde tenemos ahí casi como lugares sagrados en el templo,
donde no hay que correr, donde no hay que hacer bulla, donde ese tipo de cosas, creo que lo debemos de pensar en ese sentido, ¿no? Y de ahí seguir los criterios del Nuevo Testamento de que se haga todo con orden y decentemente. Uno mira en las redes sociales cada video, hermano, de las cosas que pasan que supuestamente son cultos, donde ya no, eso es un asunto, digamos, dramático, desordenado y hoy ni siquiera hemos hablado, pero el tema que está surgiendo ahora, que pasó en la antigüedad también, con el abuso que se hace en relación a la exigencia de dinero durante durante las reuniones que deberían de ser para culto y se convierten en una especie de transacción monetaria. Quiere un milagro, hay que pagar. Quiere una oración, hay que pagar. Quiere oír el mensaje, hay que pagar. Si Dios lo ha bendecido, tiene que pagar. Si Dios lo ha bendecido mucho, tiene que pagar mucho. Si quiere salir de las deudas, tiene que diezmar, tiene que sembrar, tiene que hacer. Entonces, se ha convertido realmente lo que debería ser una casa de oración, la hemos convertido en una cueva de ladrones. Y siguen resonando las palabras de Jesús. Y es probable que si Jesús viniera personalmente a nuestras iglesias, volcaría nuestras mesas, porque hemos convertido lo que deberían ser casas de oración, casas de búsqueda y de encuentro con Dios, se han convertido en muchas ocasiones en cuevas de ladrones. Muchas gracias, profesor. Realmente estamos muy encantados con este tiempo y creo que el equipo vamos a trabajar porque nos ha dejado con un deseito y una gracia de poder hablar un poco acerca del tabernáculo y bueno, algunas cosas. Vamos a estar contactándonos y vamos a estar fortaleciendo nuestra serie de webinars. Muy bien, tenemos que continuar y bueno, voy a dejar a los compañeros. Josué, si tienes tú algo para continuar o seguimos con Pablo. Sí, yo creo que pues nada más ahí despedirnos ya de esta parte, así que vamos con Pablo que tiene algunos anuncios para los siguientes talleres. Ok. Ronald, si puedes enseñar el siguiente webinar de la próxima semana. A ver, vamos a ver ahí el siguiente webinar. Vamos a tener al profesor Abiud Fonseca Ariza. El profesor Abiud Fonseca Ariza es uno de nuestros profesores de nuestros diplomados. Y así como hoy día hemos tenido al profesor Luis Garavito, vamos a tener también una exposición y un webinar de ciencias bíblicas, ¿no? El profesor Abiud Fonseca, él reside en Ecuador, es peruano, ¿no? Y va a tocar el tema de códigos legales en el Pentateuco, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahí dándole duro al Antiguo Testamento y vamos a aprovechar que estos profesores nos están compartiendo su conocimiento. Entonces, el siguiente viernes 18 de agosto, en la hora de su país. Y bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y y les animamos y les invitamos para que puedan invitar a otras personas. Cada vez que viajo a una localidad me encuentro con personas que participan en los webinars, pero también hay otros que no participan y se están perdiendo esta bendición. Así que comparten y animen a otras personas a que sigan este webinar. Vamos a despedir una oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, que nos desafía, nos orienta, nos instruye, Señor, y permite, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria, Señor, y que, Señor, podamos adorarte en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Te agradecemos por el profesor Luis Garavito. Bendícelo y, Señor, ayúdalo también a que pueda seguir siendo de bendición en su ministerio de traducción. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invitamos a que abran sus micros y nos podamos saludar. Pablo, antes de abrir nuestros micrófonos, creo que debe ayudarnos Abraham con la lista de los hermanos que han sido bendecidos en esta noche. ¿Tienes tú, Abraham? Ayúdanos con los ganadores. Claro. Sí, claro que sí, aquí está ya la lista, ya con esto vamos a concluir. Recordamos, por favor, a los que mencionemos, diríjanse directamente a la Sociedad Bíblica de su país para que les hagan llegar o indicar cómo les pueden hacer llegar este recurso. De Perú, Silvia Sierra; de Chile, Fernando Peredo;
Ecuador, Fernando Galvez. Guatemala, Mario Velázquez. Colombia, Jorge Rodríguez. De Bolivia, Samuel Flores. Y de México, nuestra hermana Belén Chong. Por favor, localícenos en la sociedad bíblica que corresponda. Y ahora sí ya vamos a finiquitar. Muchas gracias a todos. Una bendición, una jornada más. Les invitamos ahora sí a abrir cámaras y micrófonos para despedirnos del profesor Luis Garavito. Buenas El noches Señor les a bendiga. todos. Buenas Saludarnos. noches, Los saludos. hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Noches desde Buenas Guatemala. noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Rita Valdivia, Perú. Buenas noches.